cual la iglesia tuvo que comenzar a defenderse, simplemente porque los cristianos en aquellos tiempos se trataban de forma inferior. Y estas cuatro cosas que te he dicho en el día de hoy, te pregunto, no es lo mismo que nos pasa hoy, no es lo mismo que nos ocurre hoy. Te decía en estos días que en un programa de radio, cuando íbamos a argumentar un tema en particular, la persona que está argumentando el tema, yo lo estoy oyendo, y lo primero que dice para tratar de desacreditar cualquier cosa que yo vaya a decir, por supuesto, el pastor va a diferir de todo lo que yo voy a decir, porque como él es cristiano, él es bien conservador y él va a diferir de todo lo que... O sea, ya me pusiste el filtro, o sea, quiere decir que yo no puedo ser un ser pensante, o sea, quiere decir que yo no puedo hablar de otros temas. Ya me pusiste el filtro de que todo, yo podría decirte, bueno, pues yo te voy a hablar de ti, que todo lo que yo oiga de ti viene de un filtro liberal e inmoral. Entonces no vamos a argumentar nunca y cosas inteligentes. Entonces tratar de menospreciar, de que somos inferiores, de que no podemos pensar. Por alguna razón u otra la gente piensa que los cristianos somos tontos. Y es al único grupo de nuestra sociedad que se le pide que seamos esquizofrénicos. Se te pide que tú seas cristiano en la iglesia, pero no en el trabajo. Un juez no puede ser cristiano, porque si es cristiano, no va a poder decidir, según ellos, bajo las leyes de forma correcta. Pero puede ser homosexual, y eso no impide. Pero puede ser PNP, y eso no impide. Pero puede ser popular, y eso no impide. A nadie le dice allí, no seas PNP cuando estás allá arriba. Deja de ser homosexual, deja de ser lesbiana para ponerte la toga de juez. No, pero los cristianos no pueden y se pasa juicio sobre los cristianos porque somos cristianos, porque entonces se nos exige que seamos cristianos en nuestra casa, en la iglesia, pero afuera no. Porque para el mundo somos gente bruta, no somos gente inteligente. Me parece que no han venido a Fuente Agua Viva, ¿verdad? Porque aquí hay abogados. No voy a decir quiénes vienen aquí, pero aquí vienen altos funcionarios del gobierno todos los domingos en la mañana. Usted no sabe quién se sienta al lado suyo aquí todos los domingos en la mañana. Altos funcionarios del gobierno actual y de los pasados. Y se sientan aquí a escuchar palabra. Abogados, doctores, ingenieros, maestros, psicólogos, psiquiatras. Vienen aquí a la iglesia. Gente que está en diferentes posiciones, artistas. Gente que está en diferentes lugares, empresarios, profesionales, diferentes dimensiones, que no están donde están porque sean brutos. Pero no tienen problema que seamos cristianos aquí, pero no podemos ser cristianos allá afuera. Lo interesante de todo esto, y quiero llevarte el punto principal en esta hora para orar, es que aún hay cristianos que piensan que nosotros no debemos defender nuestra fe. Hay gente que quisiera que yo me quedara callado ante los argumentos que el mundo nos lanza. Hay gente que quiere que yo como pastor diga, ¿sabes qué? No me tengo que meter en eso. Solamente predica el evangelio. Solamente predica la palabra. Y las objeciones de algunos cristianos son muy interesantes y tienen cierta validez, pero creo que son medias verdades. Oiga bien, en el día de hoy, por ejemplo, hay gente cristiana que dice que la Biblia no se necesita defender. Que tú no tienes que defender la Biblia, porque la palabra de Dios mismo dice en el libro de Hebreos capítulo 4, el verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por lo tanto, este grupo de personas dice, predica la palabra, no la defienda, que la palabra haga el trabajo, que la palabra sola haga el trabajo. Pero versos como estos no es para cualquier persona. Versos como estos eran para creyentes, para cristianos, para ti, para mí, que hemos creído que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y que cuando yo vengo a la casa de Dios, vengo a escuchar una palabra que me ayude a mí a discernir mi corazón, mis pensamientos, mi entendimiento, que me explique. Vengo con el corazón dispuesto. Otro argumento de muchos cristianos es que Dios no puede ser conocido con la mente o con la razón humana. Por lo tanto, ¿para qué yo tratar de explicarte y argumentar y tener algunas ideas si realmente con la mente no podemos conocer a Dios? Lo cual también hay que diferir de eso. Definitivamente nunca nuestra mente podrá comprender todo lo que es Dios y quién es Él.
Pero sin nuestra mente nosotros no podemos adorar a Dios. Si nuestros pensamientos no están alineados con la palabra de Dios, si nuestra mente, nuestro culto no es racional, no es inteligente, si no hace sentido las cosas que hacemos y por qué creemos, entonces no podemos tener una fe realmente sincera. Otro argumento que mucha gente dice es que Jesús mismo no presentó evidencia o defensa todo el tiempo que se la pidieron. Es verdad, Jesús no presentó defensa todo el tiempo. Algunas veces sí y algunas veces no, porque tú escoges también tus batallas. El hecho de que él no defendiera todo el tiempo lo que él creía, lo que él decía, no quiere decir que no lo defendió siempre. Pero es que él dice en la Biblia que él nunca pidió, que él no hizo más señales. Bueno, no hizo más señales, hizo señales, hizo milagros. Y un día los griegos fueron a decirle, haznos una señal. Y él no quiso hacer una señal solo por hacerla, para convencer a alguien que no era el momento para hacerlo. Pero el hecho de que no lo hizo en esa ocasión no quiere decir que él no defendió la fe nunca. Simplemente fue en ese contexto, como usted y yo también tenemos que saber, que hay momentos donde tenemos que simplemente callarnos la boca. Y como cristianos no se trata aquí de estar peleando con todo el mundo y argumentando con todo el mundo y buscando chisme con todo el mundo, ni dejando en ridículo a todo el mundo allá afuera. Viva una vida práctica. Una vez un gran líder político, yo lo conté hace un tiempo atrás, una vez un líder político, estábamos en una reunión, ¿verdad? Y me dice, él se enfoca en la conversación, y usted sabe que esa gente se calienta, pero es algo positivo y la sociedad tiene que crecer, pastor. Y estaba delante de otros líderes políticos y, pastor, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad, pastor? Que la Biblia dice eso, ayúdate que yo te ayudaré, dice el Señor. Y lo dice así, dice el Señor y todo. Entonces yo estoy allí, ¿qué digo? Porque lo hago el ridículo. Trato de enseñarle en este momento. Entonces en un momento para eso. Y le pedí sabiduría a Dios en cuestión de segundos. Y digo, ¿qué digo? Y le dije, Señor, tal no está en la Biblia, pero si yo lo hubiera escrito, lo hubiera puesto, porque debería estarlo. Porque tampoco lo voy a defender y quedar yo como que yo no sé delante de los demás. Pero en ese momento la idea no era un argumento, la idea no era, pues uno tiene que aprender en la vida. No tiene que saber cuándo defender, pero el hecho de que no lo defienda siempre no quiere decir que no lo voy a defender. Así que es bien interesante todo este tipo de argumentos. El argumento más interesante para mí, y aquí es donde yo quiero reducir las ideas en el día de hoy, para que entiendas por qué yo creo, por qué sí yo creo que tú y yo tenemos que prepararnos para defender la fe, y tenemos que hacer eso en los próximos miércoles y prepararnos para explicarle a la gente por qué nosotros creemos que Dios existe. Que podamos mirar ciertas ideologías y ciertos tipos de pensamiento allá afuera, y que tú y yo podamos llegar a un consenso a través de la palabra del Señor de cómo ofrecer argumentos inteligentes para defender nuestra fe. Pero el argumento para mí más interesante que muchos de los cristianos dicen, por lo cual nosotros no tenemos que prepararnos en apologética ni defender la fe, es porque solo el Espíritu Santo tiene el poder para salvar a alguien. Ese argumento, ellos dicen, pastor, usted no tiene que defender la fe, usted no tiene que pelear con nadie con la fe, usted no debe argumentar con nadie por la fe, porque la realidad es que no hay argumento que usted presente que haga que alguien se salve. Solo el Espíritu Santo es quien salva, a lo cual yo estoy de acuerdo. La realidad es que yo estoy de acuerdo que el único que puede salvar es el Espíritu Santo. Ni tú mismo te puedes salvar. Tu salvación no proviene de una decisión que tú tomes. Tú no podrías tomar esa decisión si el Espíritu Santo no hubiera comenzado a obrar en tu corazón y hubiera comenzado a trabajar en ti, y tú reaccionaste a la obra de Él. Óyeme bien, tú no eres salvo porque tú dijiste que eres salvo o porque tú confesaste con tu boca que eres salvo. La única razón por la que tú puedes confesar con tu boca que Jesucristo es el Señor es porque primero el Espíritu Santo comienza a obrar en tu vida, y la obra del Espíritu Santo en ti te lleva a hacer esa declaración que confirma la salvación que Él ha traído a tu vida. Porque si fuéramos salvos por lo que nosotros decimos o hacemos, seríamos salvos por obras y no por la gracia de Dios. Y tú eres salvo por la gracia del Dios Todopoderoso, porque nada de lo que tú hagas te puede salvar. Punto. Esa es la pura verdad. Así que yo estoy de acuerdo con esa declaración.
Pero eso no quiere decir que yo no pueda defender mi fe.